Ya. Hola. ¿Sí? Yo tenía dudas con el 15 en adelante. Eh, Bien. El 15 en más adelante. Ok. que nada, lo consulté un poquito hoy a la tarde con Nico, y por lo que entendí, eh, yo puedo tratar ¿cómo es? A cada hueco por separado, cuando calculo la densidad de carga y Sí. eso. Eh, Y después, que acá es donde generó, me generó duda, cuando yo quiero conseguir ¿cómo es? El Sí, campo sí, eléctrico sí. total. ¿Hola? Sí. Nada, ¿Me escucha? no me está el internet, el internet. Cuando yo quiero conseguir el campo eléctrico en todo el área, eh, la carga total encerrada, ¿cuál sería ahí? Tendrías que sumar la de la cavidad, ¿sí? Las que tienen la cavidad, tanto dentro, sí, ya, ahí te hago un Ujú. dibujo. Yo tengo la siguiente situación. Tengo esta esfera neutra y se le hacen dos cavidades, una acá y una acá. En cada cavidad tengo una carga, ¿sí? Esta es Q sub A y esta es Q sub B. Bien, y ambas cargas son positivas, ¿sí? Pues dice que ambas cargas son iguales y son mayor a Ujú. cero. Entonces, ahora vamos a dibujar las cargas, ¿cómo serían? Entonces, si estas son cavidades y esto es un conductor esférico neutro, ¿sí? Donde la cantidad de cargas positivas y negativas son iguales, si yo tengo dentro de este conductor esférico una carga positiva acá y una carga positiva acá, las cargas negativas de este conductor esférico, ¿a dónde se van a ir? Se van a sentir fuertemente atraídas hacia esta cavidad y hacia esta Ujú. cavidad. ¿Sí? Si esto es una carga positiva y esto es una carga positiva, las cargas negativas de este conductor se van a sentir fuertemente atraídas hacia acá. ¿Sí? Y acá también porque tengo otra carga Ujú. positiva acá. ¿Se Sí, entiende? Entonces, ¿qué magnitud? ¿Qué es lo que les comentaba la vez pasada? Si esto es tres cargas positivas, yo voy a traer tres cargas negativas, ¿sí? Entonces, en esta superficie, yo voy a tener menos Q sub A, ¿sí? O sea, yo voy a traer la misma cantidad de cargas, pero ujú. negativas. Y lo mismo acá, yo voy a traer la misma cantidad de cargas, pero negativas. Entonces, aquí, en esta superficie va a haber menos Q sub A y acá menos Q sub Bien. B, ¿sí? Bien, y las cargas positivas, recuerden, esto es una esfera neutra. Las cargas positivas de esta esfera neutra se van a sentir repelidas por esta y por esta. Por lo tanto, se van a ir afuera, ¿sí? Se van a ir lo más alejado posible de estas cavidades. Como esta carga positiva está acá, yo voy a repeler todas las cargas positivas hacia acá. Ujú. ¿Sí? Voy a repelerlas completamente, ¿sí? Entonces yo puedo decir, bueno, esta carga Q sub A repele hacia allá la carga positiva de igual magnitud de este cascarón esférico neutro. Y lo mismo pasa con esto. Voy a repeler cargas positivas hacia afuera, ¿sí? Con magnitud Q sub B. Bien. Entonces, fíjense cuántas cargas tengo en total. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cargas. Mm. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Bien, entonces eso te debería servir para calcular el campo. ¿Sí? Allí es donde vas a ver qué carga encerrada tengo dependiendo de dónde quiero calcular el campo. Claro. Por ejemplo, en la parte A, realice un esquema de la línea de campo eléctrico. Bueno, ese está sencillo. Ujú.
Si esto es una carga positiva y acá tengo carga negativa, siempre va a ir de la positiva a la negativa. Y esto siempre va saliendo. Entonces estas flechitas van hacia afuera, ¿sí? Y las cargas negativas, por lo general, son líneas entrantes también. Acá, líneas entrantes. Lo mismo pasa acá, y las cargas positivas generan líneas de campo salientes, ¿sí? Entonces la parte A sería hacer esto, dibujar estas líneas de campo. La parte B, ¿cuáles son las densidades superficiales de carga en las dos cavidades? Bueno, en esta cavidad, que sería sigma A, en la cavidad de radio A, vamos a poner, ¿sí? Por ser Q sub A, ¿qué densidad de carga tengo? O sea, ¿qué carga superficial tengo? Bueno, vos sabés que es por la propiedad de superficial, entonces vos sabés que sigma es la carga sobre el área. Bien, ¿y qué carga coloco en esta cavidad? Tendría Q sub A. Menos Q sub A, es la superficial, ¿sí? Q sub A está dentro. Q sub A es una carga que está puesta allí en esa cavidad. Pero la que yo tengo en la superficie es menos Q sub A, porque es la que ella atrajo a la superficie a partir de la carga neutra de este conductor. ¿Sí? Bien. ¿Esto se entiende? ¿Todos lo entienden? Es la superficial, ¿sí? Es la que está en la superficie, que sería menos Q sub A, ¿sí? Sobre el área, que yo, bueno, voy a poner esto radio A, será 4pi por A cuadrado, ¿sí? Lo mismo para la cavidad B. ¿En qué carga tengo yo en la superficie de la cavidad B? Menos Q sub B. Sería menos Q sub B, exactamente. Y el área de Q sub B, que sería 4pi, vamos a ponerle un radio B, 4pi por B cuadrado. Claro. ¿Sí? Ahora, si yo quiero la densidad de carga de esto completo, del conductor esférico neutro completo, que sería, vamos a ponerle, no, aquí lo tiene, un radio R, sería la densidad superficial en R. ¿Cuál sería? Sería Ahí es donde... la suma de las dos cargas sobre el radio grande, digamos. Tal cual, muy bien, sería Q sub A más Q sub B entre 4pi por R cuadrado. ¿Sí? Entonces, tengo tres superficies, tengo tres densidades superficiales de carga. ¿Sí? Bien. Ahora, la parte C, ¿cuál es el campo fuera del conductor eléctrico? Sí, esférico. Entonces, bueno, aplicamos Gauss, ¿sí? Porque estas líneas de campo me permiten aplicar Gauss, ya que el campo eléctrico podría ser el mismo en cualquier punto de una superficie gaussiana que yo haga para un R mayor a R, ¿sí? Entonces, bueno, la definición del teorema de Gauss, que es el campo por ds, va a ser igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Bien, esto ya lo conocemos de memoria, ¿sí? Esto me va a dar 4pi por r cuadrado, donde este r es un r mayor a r por el campo, ¿sí? Y esto va a ser igual a, ¿qué carga encerrada tengo yo en un r mayor a r mayúsculo? Son todas las cargas. Vas a tener... Todas las cargas, tal cual. Tengo 6 cargas encerradas. Pero 4 de esas se cancelan porque son negativas, porque son opuestas entre sí. Claro, y las otras dos creo que también se cancelan porque dice que tienen el mismo valor, ¿no? O sea que vamos a sumarla. No, pero ambas son positivas, no se esta es positiva cancelar. Y esta es positiva. Ah, no. Yo pensaba que tenían que decía QA igual a QE, pero no. No, es que sí, son iguales cargas, ¿sí? Pero ambas son positivas. Ah, son ambas, sí, ahí me estoy dando cuenta. ¿Sí? En la parte F, cuando una carga es positiva y una carga es negativa, sí pasa lo que tú dices, porque voy a tener mitad de carga positiva y mitad de carga negativa, y ambas se van a cancelar. Pero en la parte A, o la primera parte, ambas son iguales y son positivas, ¿sí? Entonces, sumo estas dos. En realidad las tengo que sumar todas, ¿sí?
Si yo quisiera hacerlo más detallado, yo digo, bueno, tengo Q sub A más esta de la cavidad, menos esta que tengo acá, más esta de la cavidad B, menos esta que tengo en la superficie, más esta que tengo acá, ¿sí? Si yo quiero hacer bien detallada, tengo 6 cargas encerradas. Esta se va con esta se va con esta, ¿sí? Y al final me queda Q sub A más Q sub B entre epsilon 0, ¿sí? Por tanto, el campo en forma de vector, recuerden, me va a quedar como Q sub A más Q sub B entre 4pi epsilon 0 por r cuadrado. Esto en E sub r. Y esto sería para un R mayor a R, es decir, el campo fuera del conductor. ¿Se entendió? Sí. Sí, no sé por qué había puesto que tenían valor opuesto a las cargas y me quedó 0 el campo porque se me cancelaba QA y QB, pero no, ahí vi que tengo el error. Claro, allí te adelantaste porque hiciste entonces la parte F. Hiciste. Ahí la parte F que te pide. Repito los incisos anteriores. Es que estoy mirando el F. Ahí está, y descubrí por qué lo hice. Claro, en el F ambas cargas son de distinto signo, Claro. entonces allí el campo te va a dar 0. Listo. Sí, a ver. ¿Sí? Entonces, bien, entonces tendríamos la parte la parte C lista. La parte D, ¿cuál es el campo dentro de cada cavidad? Esa está fácil, ¿no? Porque en la cavidad A, ajá. Pensando justamente en eso, ¿puede que el campo eléctrico adentro de cada cavidad me dé 0? ¿Por Porque si qué te va a aplico dar 0? Gauss... ¿Cómo? ¿Sí? Porque te da 0 cuando no tienes carga encerrada. Allí, en esa cavidad, en cada cavidad tienes una carga puntual, ¿sí? Ah, claro, porque yo estoy pensando en que hago el Gauss afuera, entonces yo considero, bueno, tengo, por ejemplo, QB y menos QB, entonces ahí se me Ah, cancelaba. claro, pero te está pidiendo el campo es dentro de cada cavidad, no afuera de Claro, la no, cavidad. es el circulito tendría que estar adentro. Adentro, exacto. Tendría Mm, que aplicar Gauss acá, adentro, ¿sí? claro, y ahí sí tengo solo QA o QB. Claro, ahí está, Claro, entonces sí. No, ¿sí? Acá entonces, tiene, bien. acá la carga encerrada es QA y acá la carga encerrada es QB. Mm, Recordemos que esto son cavidades, ¿sí? No son conductores. Entonces, en la cavidad esa carga puntual me queda allí fija, no se va a la ujú, superficie, ¿sí? Acá lo sí. que hago es atraer carga a la superficie. Y ahí el R yo lo reemplazo por A o por B. No, porque estás hablando de un R menor a la cavidad, entonces te queda en función de R. Ah, genial, entonces. ¿Sí? Si te dijera el campo para un R igual a A o el campo para un R igual a B, ahí sí sustituye R, pero en realidad te Claro. están pidiendo para un R menor a A, ¿sí? Para un R dentro de la cavidad. Bien, claro, Entonces ahí te queda en entendí. función de un R. Bien. Y la parte E sí es lo que tú dices, porque allí te piden el campo en el interior del conductor. Entonces, cuando tú haces el campo en el interior del conductor, sería un campo acá, para un R menor a este R mayúsculo, ¿sí? Mm, Y acá claro. sí haces la suma, porque entonces si estás acá, vas a tener esta más esta y esta más esta, ¿sí? Entonces se te cancela y se te cancela, y acá dentro del conductor te va a quedar que el campo eléctrico es 0, ¿sí? Y por propiedades de los conductores te debería quedar así. Bien, genial. ¿Sí? Y la parte F, bueno, es lo que decía Matías, te va a dar 0 porque ahora las cargas son de distintos signos, ¿sí? Entonces en la parte F voy a tener carga negativa acá y carga positiva acá. Esto me queda exactamente igual, ¿sí? Con carga positiva repelida hasta ese lado,
Pero si ahora yo tengo carga negativa acá, voy a traer acá las positivas, ¿sí? Atraigo a la superficie ahora las positivas. Y voy a repeler hacia afuera las negativas. Entonces me va a quedar la repulsión de las negativas hacia acá, ¿sí? Y la repulsión de las positivas hacia acá. Esta repulsión de las negativas, ¿sí? Como esto es Q sub A, va a ser, bueno, esto sería menos Q sub B, según el inciso F. Entonces esto va a ser más Q sub B. Perdón, menos Q sub B. A ver. Sí, esto sería menos Q sub B, entonces voy a repeler menos Q sub B acá. Y acá, si esto es más Q sub B, voy a repeler más Q sub B acá. Entonces, cuando yo sume en la superficie acá, voy a sumar esto más esto y se va a cancelar. Bien. Genial. ¿Sí? Mm. Esa sería la parte F, donde cambian de signo. ¿Sí? Sí. No sé si alguien más tenía alguna otra consulta. Pues si no, podemos pasar al 16, porque en ese eh, llegué a algo, pero como que estaba planteando una integral, entonces dije, acá debo estar haciendo algo mal. Bueno, vamos, el 15 todo quedó bien, porque el 15 tiene una parte G, que también es importante, ¿sí? Pero si ya Eh, está clara, pasamos al en el 16. G, en el G sería que yo no puedo calcular por Gauss, porque como no están centradas las cargas, la simetría no se me cumple. Claro, exacto. Y al momento de un examen, ¿sí? ¿Cómo justificas eso? Bueno, haces las líneas de campo, ¿sí? Si yo, por Mm, ejemplo, tengo una carga que no está centrada, sino que está acá, vamos a ponerla acá. Entonces, esta carga positiva va a generar más carga negativa hacia acá que hacia acá, ¿sí? Porque se van a sentir fuertemente atraídas más hacia este lado. Por lo mm, tanto, las líneas de campo eléctrico van a estar más concentradas acá que aquí, ¿sí? Acá van a estar claro, más dispersas, pero acá van a estar más concentradas. Si yo aplico Gauss, por ejemplo, dentro de la cavidad, yo no puedo decir que en esta superficie gaussiana el campo es el mismo en cualquier punto. No, porque, por ejemplo, en este punto eléctrico es constante, por lo tanto no lo puedo sacar de la integral. Y allí claro, se me complica aplicar Gauss. Si yo no puedo sacar el campo eléctrico de la integral, se me complica hacer Gauss. Entonces, por mm, eso no es recomendable aplicar Gauss si yo no tengo la carga centrada, ¿sí? mm, Esa era la justificación de la parte G, ¿sí? perfecto, bien. Bien, ok. Ahora vamos al 16. Vamos a buscar el 16. Dice, tengo A. Bien, aquí empiezo con los no conductores. ¿Sí? Ok. Este, bueno, no, este no. Creo que el que sigue tiene un truquito un poquito difícil de ver. Incluso a mí se me hizo un poquito difícil de ver. Pero luego de ver ese pequeño truco que tiene allí, sale el ejercicio. Ujú. Entonces, veamos primero el 16. Tengo dos cascarones esféricos no conductores, ¿sí? Sí. Entonces vamos a dibujar. Si es un cascarón, es algo parecido a esto, ¿sí? O sea, no es una esfera maciza, sino que es un cascarón, ¿sí? Acá. Bueno, me quedó horrible, pero la simulación de un Sí, cascarón. espero que no se preocupen mucho por los gráficos en el examen. No, no, no. Bueno, si tengo, acá tengo dos, entonces tengo que dibujar otro de este lado.
Bien, y tengo una carga, si este es el centro, vamos a poner acá, que esto es el origen de 0, tengo una carga ubicada en de medio, ¿sí? Y acá tengo una carga. Y esto está separado a una distancia de, perdón, 10D. Ok, y esto está con una carga neta Q, ¿sí? Y este también. Es decir, están cargados positivamente, distribuidos uniformemente, bien. Ok, ¿qué pasa cuando son no conductores? ¿Cómo se ubica esa carga? O sea, tengo cargas afuera positivas, pero y se quedan ahí, por más que haya una, no importa lo que haya Mm, adentro, porque no se puede mover libremente. claro, por eso, no se puede, muy bien, no se puede mover libremente. Entonces, en los conductores, si yo tengo carga en todo el cascarón, se mueven libremente todas hacia la superficie o hacia lo más externo. En este caso, como no se mueve libremente, voy a tener carga tanto de este lado, ¿sí? Tanto dentro del cascarón como hacia acá, como hacia afuera, ¿sí? Mm, Están distribuidos en todo el cascarón, tanto afuera como adentro. ¿Qué es la diferencia con los conductores? Los conductores se mueven hacia afuera todas, ¿sí? Mientras que acá tengo acá y acá, ¿sí? Tengo en todo el conductor, perdón, en todo el cascarón. mm. Ah, tengo positivas adentro también, claro, porque no se pueden mover. Sí, exacto, ¿sí? Y lo mismo acá. Vamos a dibujar poquitas. Voy a dibujar poquitas para que vean la explicación. Bien, entonces, si son los conductores, esto pasa con las cargas. Tengo cargas adentro, cargas afuera. Ahora, ¿qué pasa con las líneas de campo de esas cargas? ¿Sí? Si yo veo, bueno, primero, ¿qué me están pidiendo? La fuerza neta que siente esta carga Q, ¿sí? Entonces, por definición de fuerza, yo puedo decir que fuerza va a ser igual a esa carga Q por el campo eléctrico que esa carga siente, ¿sí? Ujú. ¿Recuerdan de la definición? Q por el campo eléctrico que ella está sintiendo, que la carga está sintiendo, Bien. ¿sí? Ujú. Entonces, si yo tengo dos cascarones, cada cascarón va a generar un campo eléctrico, ¿sí? Entonces, este campo eléctrico que está acá debería ser la suma de este más este. Pero veamos si este cascarón genera un campo eléctrico que esta carga pueda sentir. Fíjense, yo tengo cargas eléctricas acá, ¿sí? Cerquita de la carga. Pero, ¿qué pasa con esas cargas? Si yo quiero determinar el campo eléctrico dentro de este cascarón, yo me voy a dar cuenta, ¿sí? Y creo que se los mencioné la vez pasada, que dibujaran las líneas de campo. Si yo dibujo la línea de campo de esta, viene hacia acá. Bueno, otro color. Viene hacia acá, ¿sí? Porque son líneas de campo saliente. Y esta va hacia acá. Si se fijan, como son radialmente simétricas, esta se va a cancelar con esta, ¿sí? Claro. Lo mismo va a pasar con esta carga que está acá va a generar una línea de campo hacia acá y una línea de campo hacia acá y se van a cancelar. Entonces, Ujú. como esto está solo acá en esta superficie interna, todas se van a cancelar unas con otras, ¿sí? Todas Mm, estas líneas de campo se cancelan unas con otras. Entonces, si se cancelan unas con otras, prácticamente yo no voy a tener un campo eléctrico interno acá. Si yo aplico mm, Gauss, también para dentro del cascarón, no tengo carga encerrada acá, ¿sí? Porque es un cascarón donde la carga está acá. Dentro del cascarón no tengo carga encerrada, ¿sí? Si fuese una esfera maciza, es distinto. Pero como esto es un cascarón, tengo solo la carga acá, por dentro y por fuera del cascarón, pero no tengo carga dentro, ¿sí? Entonces,
Acá yo podría decir que el campo eléctrico es 0 porque esas líneas de campo se cancelan unas con otras, ¿sí? Ujú. Ahora, entonces, si yo quiero sumar, fíjense que acá yo podría sumar 4 campos eléctricos. El campo eléctrico interno de la esfera 1 más el campo eléctrico externo de la esfera 2, el externo de la esfera 1, más el campo interno de la esfera 2, más el externo de la esfera 2, ¿sí? Va a generar interno, externo, interno, externo. Bien, entonces, esta ya dijimos no afecta la carga. Las cargas que están afuera van a generar líneas de campo salientes, ¿sí? Ujú. Y esas líneas de campo, ninguna va a tocar esta carga, ¿sí? Porque todas van hacia afuera. Claro. Entonces, este campo eléctrico externo tampoco me afecta, no es que sea 0, es que no me afecta la carga que está aquí adentro, ¿sí? Ujú. Ahora vamos con el campo eléctrico interno de este. Pasa lo mismo, esta se cancela con esta se cancela con esta con esta, y entonces internamente dentro de este cascarón el campo va a ser 0. Ahora, las cargas que están afuera, ¿hacia dónde van dirigidas? Van hacia allá. Y como estas va dirigida hacia allá, estas sí las puede sentir esta carga. Ujú. ¿Sí? Porque están dirigidas, por lo menos las que están de este lado, van dirigidas hacia la dirección de la carga. Entonces, este campo eléctrico es el único que la carga está sintiendo. Bien. ¿Sí? Entonces, es el único que yo voy a calcular para poder encontrar la fuerza que siente esa carga. ¿Sí? ¿Y cómo calculo el campo eléctrico externo? Bueno, como es una esfera donde la carga está uniforme, aplico Gauss, ¿sí? Voy a aplicar Gauss para calcular el campo eléctrico externo del cascarón 2. Entonces, me quedaría, hacemos el teorema, será igual a la carga encerrada entre epsilon 0. ¿Sí? Entonces, como voy a calcular el campo eléctrico externo, hago una superficie gaussiana para un R mayor a D. ¿Sí? Si esto es radio D, un R mayor a D. Entonces, me queda que esto es 4pi R cuadrado por el campo, va a ser igual, ¿y qué carga encerrada tendría yo acá? Esta carga Q, ¿no? Si esto está cargado positivamente, esta carga Q, Claro, sí. ¿sí? Entonces, esto va a ser igual a esa Q mayúscula entre epsilon 0, ¿sí? Entonces me queda que el campo va a ser Q sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado, pero como yo necesito el campo que siente la carga, ¿sí? Si Ujú. este campo va dirigido hacia adentro, sería en las menos E sub R, ¿no? Va dirigido hacia Claro. adentro de esta carga. Entonces, por más que el campo eléctrico externo de esto sea en E sub R, yo necesito es el campo que está sintiendo esta carga. Entonces, el campo que siente va dirigido hacia las menos E sub R, ¿sí? Y este sería el campo. Ahora, tengo que calcular la fuerza, ¿sí? Entonces la fuerza sería igual a esa carga por este campo que acabo de conseguir. 4pi epsilon 0 R cuadrado en las menos E sub R. Ahora bien, tengo que sustituir este R, ¿sí? Porque no... Tengo que, en cuanto a fuerza, tengo que encontrar la distancia que hay desde la carga que me está generando el campo hacia la carga que está sintiendo ese campo, ¿sí? Entonces, como la carga que me está generando ese campo eléctrico es la carga que está aquí afuera, yo tendría que encontrar la distancia de este radio, ¿sí? Desde acá afuera, hacia acá, ¿sí? Y para eso me dan estos datos, ¿sí? Fíjense, si de acá a acá hay 10D, y esto es D, y esto es D, entonces acá a acá hay 8D,
¿sí? Le resto 1 de este lado y le resto 1 de este lado. ¿Se ve? Creo Sí, que ese 8D es entre los entre los dos externos, radios. claro. ¿Sí? Después hay que sumarle el D sobre 2 para llegar hasta Exacto. Q. Exacto, para llegar hasta Q, tal cual. O sea, ese R cuadrado va a ser igual a 8D más ese D medio que me falta llegar a Q. Y esto al cuadrado, ¿sí? Sería la distancia. Y esto me va a dar, si hago esto, 8D más 8 más un medio, queda 17 medio de D al cuadrado, ¿sí? Y esto lo voy a sustituir acá, ¿sí? Entonces, sustituyendo esto acá, me queda todo en términos conocidos, ¿sí? Me va a quedar que esto es igual a Q por Q mayúscula sobre 4pi epsilon 0 por 17 medios al cuadrado por d cuadrado, ¿sí? Mm, Y esto es menos E sub R. claro, sí. Ahora sí me quedó. Nada que ver lo que había hecho yo. Sí, no, sí, estos de no conductores son un poquito pensados por el tema de que hay que ver mucho las líneas de campo, ¿sí? Mm, Porque no tengo carga nada más en la superficie, tengo carga afuera y adentro. mm, Entonces, para eso lo más ideal es ver las líneas de campo, cómo son. bien. Ha sido la fuerza neta sobre la carga si ahora la de la izquierda está distribuida en todo su volumen. Ahora, no solo tengo carga acá en el cascarón, sino que en todo este volumen tengo carga. Entonces, con respecto al cascarón de la derecha me queda todo igual, ¿sí? Ese queda exactamente igual. Pero ahora teniendo una carga acá, voy a poner la carga acá, esta es mi carga. Ahora tiene carga distribuida en todo el volumen, ¿sí? Tengo acá y acá, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Estas líneas de campo externas se van a cancelar unas con otras. Estas se van a cancelar una con otra, estas una con otra. Pero, ¿qué va a pasar? Va a quedar una carga, que es la carga en R igual 0, ¿sí? En el centro, que no va a tener con quién cancelarse, ¿sí? Si yo la tengo en todo el volumen, todas estas cargas se cancelan, ¿sí? Todas estas, menos la única que queda en R igual 0. ¿Se ve? Sí, ¿Sí? Entonces, esta única carga que queda en R igual 0, que no se cancela con ninguna, ¿sí? Es la que me va a generar un campo eléctrico que sí va a estar sintiendo esta carga Q. ¿Sí? bien. Entonces, yo no puedo decir, si yo tengo carga distribuida en todo su volumen, yo no puedo decir que el campo eléctrico dentro es cero. No, no va a ser cero porque voy a tener por lo menos una carga que sí me va a generar campo eléctrico, que va a ser la que esté justo en cero, ¿sí? Justo en R igual cero. ¿Sí? Si ya yo me Claro. voy para R igual 1 o para R igual a menos 1, todo eso sí se va a cancelar. Pero en R igual 0 me va a quedar una. Mm, Entonces, allí ese campo eléctrico lo tengo que calcular porque ese campo eléctrico sí lo siente esta carga. Entonces, claro, tendría que calcular el campo eléctrico interno del cascarón 1, ¿sí? O de la esfera 1. Y eso lo puedo hacer por Gauss, ¿sí? ¿Cómo me va a quedar? Me va a quedar 4pi r cuadrado por el campo, igual como tengo densidad de carga volumétrica, va a ser 1 sobre epsilon 0 por la integral de volumen de ρ por dB. Me están diciendo que ρ es constante, entonces sale de la integral y me queda. Si voy muy rápido o estoy simplificando mucho, avísenme y lo hago más detallado, ¿sí? Yo coloco esto directamente porque ya lo hemos visto, ¿sí? Entonces,
4pi por r cuadrado por el campo va a ser igual, y esta integral de volumen sería el dB en esféricas, ¿sí? El dB en esféricas, y esto me va a dar 1 sobre epsilon 0 por 4/3 de pi por r al cubo. ¿Sí? La solución de esta integral me va a dar esto. Y bueno, y de ahí despejo el campo, que este campo, como va dirigido hacia afuera y hacia la carga, sí va a estar en su R positivo, ¿sí? Entonces, este campo va a ser igual, perdón, aquí me faltó por el ρ. Va a ser igual a ρ por este r cuadrado, se me va a ir con 2 de este r, este 4pi se me va con este 4pi, me queda ρ por r entre 3 epsilon 0 en E sub R, ¿sí? Este sería el campo eléctrico interno del cascarón 1 que está sintiendo la carga, ¿sí? Y entonces cuando voy a calcular la fuerza, tendría que ser Q por el campo interno de 1 más el campo externo de 2, que me queda tal cual como lo había hecho. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Este ya lo calculé, que fue el pasado, ¿sí? Que este me daba Q sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado, y este sería este que acabo de calcular. Ujú. Ahora, este r cuadrado ya lo había determinado, que era 17 medios de d, ¿sí? Que era 8d más d medio. Ahora, ¿cuál sería este r en el caso del campo eléctrico interno? D sobre 2. D sobre 2, ¿por qué? Porque la única carga que me está generando campo es esta, y esta se encuentra a d medio de la carga. Ujú. ¿Sí? Entonces acá, cuando sustituyan el campo, este R va a ser d medio, ¿sí? Genial. Y si se quieren llevar el resultado, me queda que la fuerza va a ser igual a Q por este menos Q, este menos es por el menos de su R, ¿sí? No porque sea una carga negativa. 17 al cuadrado, pi epsilon 0 d cuadrado, más ρ por d entre 6 epsilon 0. Y esto en E sub R. Esa sería la fuerza que siente esa carga debido al campo externo de uno y al campo interno de otro. Genial. ¿Se entendió esto, chicos? Lo de no conductores. ¿Alguna duda? Es un tema, o sea, que hay que verlo muy bien. Sí, seguro, o sea, yo lo entendí, pero bueno, seguramente después lo voy a mirar más tranquilo. Sí, haciendo teniendo en cuenta esto que les digo, de las líneas de campo y todo lo demás, el 17 es muy parecido, ¿sí? En el 17 tienen una esfera de radio 2A que también está hecha de un material no conductor, ¿sí? Entonces, les voy a medio plantear el 17, pero para que sepan que es muy parecido a este, ¿sí? Entonces, me dicen que para encontrar el campo eléctrico de la cavidad, me dan este dato, me dicen el campo eléctrico de la cavidad va a ser igual al campo eléctrico de la esfera 2A, como si estuviese sola, ¿sí? Como si no tuviese cavidad, más el campo eléctrico de la cavidad como si fuese una esfera de radio A. ¿Sí? Ese dato me lo dan, donde esto va a tener una densidad volumétrica ρ y esto va a tener una densidad volumétrica menos ρ. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular el campo eléctrico de la esfera 2A,
que sería la grande, y esto es un material no conductor con densidad de carga volumétrica, ¿sí? Va a pasar lo mismo que en el ejercicio pasado. Voy a tener un campo eléctrico interno debido a la carga que me queda acá, ¿sí? La carga que me queda en R igual 0. Y ese campo eléctrico interno lo puedo calcular aplicando Gauss para un R menor a 2A, ¿sí? O para un R cualquiera, ¿sí? Pues vamos a hacerlo para un R cualquiera, no para un R menor a A o mayor a A, sino para un vector posición cualquiera. Entonces me queda 4pi por R cuadrado por E, que sería la superficie gaussiana, va a ser igual, entonces esto me va a quedar 1 sobre epsilon 0 por la integral de rho por dB. Y ya yo sé que esto me va a dar 4/3 de pi por R al cubo, ¿sí? Por rho. Entonces, al final me queda que el campo eléctrico va a ser igual a rho sobre 3 epsilon 0 por R. Y aquí viene el truco que les digo. Esto va a ser, voy a ponerlo en forma de vector. Este va a ser el campo eléctrico, que incluso es el mismo del pasado, porque prácticamente es la misma esfera. Este va a ser el campo interno, ¿sí? O el campo de esa esfera 2A. Ahora, yo tengo que demostrar que el campo es 0 para la coordenada X y que es rho por A sobre 3 epsilon 0 para la coordenada Y. Es decir, que yo este campo eléctrico que estoy colocando en coordenadas polares lo tengo que llevar a coordenadas cartesianas. ¿Sí se ve? Claro, sí, sí, sí. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago yo para llevar este campo a coordenadas cartesianas? Y ahí está el truquito que les digo. Yo sé que el versor es igual a el vector entre la magnitud. ¿Se acuerdan de esta definición de vectores, no? Entonces, yo puedo decir que su R, que es un versor, es lo mismo que R entre R, ¿sí? Donde R es la magnitud. Y esto lo voy a sustituir acá, ¿sí? El versor lo voy a sustituir por el vector sobre la magnitud. Entonces me queda que el campo es rho 3 epsilon 0 por R por R vector entre la magnitud de R, ¿sí? Fíjense que este R se me va con este R y me queda que el campo es rho sobre 3 epsilon 0 por el vector R, ¿sí? Ahora, ¿qué es este vector R? Si se acuerdan de Coulomb, que representaba el vector R. La distancia De la carga de la carga al ¿no? punto. De la carga de Tal origen cual. de coordenadas. Exacto, de la carga a donde yo quiero calcular el campo, ¿sí? Que yo lo llamo, no sé cómo lo estoy llamando, si R menos R', que yo lo llamaba RP menos RQ, ¿sí? Que sería donde quiero calcular el campo y donde está ubicada la carga. Entonces, yo voy a decir que ese R, voy a determinar, RP es donde yo quiero calcular el campo. Fíjense que allí, en el enunciado, no me identifica, no me especifica que el campo de la esfera 2A es tal campo en un punto específico, sino que me dice, el campo en el interior de la cavidad es la superposición del campo eléctrico debido a la esfera más el campo debido a una esfera del tamaño de la cavidad, ¿sí? No me dan un punto específico donde calcular el campo eléctrico de la esfera original. Entonces yo lo voy a calcular para un punto cualquiera, ¿sí? Y como yo quiero coordenadas cartesianas, yo lo voy a calcular para un punto X y Z cualquiera, ¿sí? Va a ser el campo que me genera una esfera de radio 2A, ¿sí? En un punto cualquiera del espacio. Y RQ va a ser el punto donde está ubicada la carga que me genera el campo,
en este caso, ¿dónde está ubicada la carga que me genera el campo? Si yo ubico esto justo en 0. Entonces, esto va a estar en 0 y la cavidad sería esta, donde el radio empieza acá. Si yo ubico esto en 0, o sea, lo centro de esa esfera 2A en 0, entonces la carga que me genera ese campo va a estar ubicada justo en el origen, ¿sí? Y si yo calculo el campo que me genera esta esfera, la carga que me genera el campo va a estar ubicada en, por ejemplo, en este caso, RQ. 0A sería. 0A, 0A, 0, tal cual. ¿Sí? Y en este caso, para la esfera grande, RQ sería 0, 0, 0. ¿Sí? Más o menos. Sí, Entonces, ahí va, más o menos ahí va. sí, sí, hasta que no lo hagan, seguro no lo ven completamente, pero cuando lo hagan, tomando en cuenta estos datos o estos tips, les va a salir. Entonces, si yo hago RP menos RQ, sería X menos 0 y menos 0, Z menos 0, me queda que R es X y Z, ¿sí? Entonces, este R lo sustituyo acá, y me queda que el campo es ρ sobre 3 epsilon 0 en X y Z. ¿Sí? Va a tener una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. Este sería para la esfera 2A. Ahora, vamos a ser buena y se lo voy a hacer completo. Ahora lo voy a hacer para la esfera A. ¿Sí? Prácticamente ya les dije lo que cambia. Lo que va a cambiar es el RQ, donde acá era en 0, 0, 0 y acá va a ser 0 a 0. ¿Sí? Entonces, y otra cosa que cambia en la esfera chiquita es que en este caso es un ρ positivo y en este es un ρ negativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a cambiar acá? Acá va a ser menos ρ sobre 3 epsilon 0, ¿sí? Por, acá, menos ρ sobre 3 epsilon 0 por el vector R. Y ese vector R me va a cambiar en algo. Entonces, el campo para la esfera chiquita, ¿sí? O para la esfera radio A, va a ser menos ρ sobre 3 epsilon 0, tal cual lo que me dio el pasado, por R. Ahora, este R va a ser RP, lo sigo dejando igual, para un punto cualquiera, X y Z, ¿sí? Porque no me especifican nada. Y RQ es lo que habíamos dicho, 0 a 0. Entonces, el vector R sería X y menos A, X menos 0 y menos A y Z menos 0, que sería Z. Entonces, me queda que el campo de la cavidad va a ser igual a menos ρ sobre 3 epsilon 0 por X y menos A, Z. ¿Sí? Sustituí el vector R. Entonces, ya tengo el campo de la esfera 2A y el campo de la cavidad. Y me dicen que lo sume a ambos para conseguir el campo que me están pidiendo. Entonces, cuando yo lo sumo, me queda que el campo de la cavidad va a ser igual al primero que conseguí, que sería ρ sobre 3 epsilon 0 por X y Z, más, que con este menos va a ser menos, ρ sobre 3 epsilon 0 por X y menos A, Z. ¿Sí? Ahora, como es una suma de vectores, sumo componente a componente. ¿Sí? Fíjense, esto sería ρ sobre 3 epsilon 0 por X menos ρ sobre 3 epsilon 0 por X. Es decir, que la componente en X se va a cancelar. ¿Sí? Ahora, para la componente en Y me va a quedar, vamos a hacer la componente en Y, me queda ρ sobre 3 epsilon 0 por Y menos ρ sobre 3 epsilon 0 por Y menos por menos más ρ sobre 3 epsilon 0 por A.
¿sí? Porque recuerden que esto es I menos A. Entonces sería por I por menos A. Y en Z me va a quedar ρ sobre 3 epsilon 0 por Z menos ρ sobre 3 epsilon 0 por Z. Es decir, que esta también se cancela. ¿Sí? Y si yo sumo esto, esta se va a ir con esta y me va a quedar que esto es ρ sobre 3 epsilon 0 por A. Y esto va a estar en J, ¿sí? Porque esta sería la componente en I. Y eso es lo que se quería demostrar. ¿Sí? Lo que le piden demostrar. Que voy a tener el campo en X igual 0, el campo en Z igual 0 y el campo en J o en I va a ser ρ por A sobre 3 epsilon 0. ¿Se Tremendo. entendió? Sí, muchísimas gracias, de verdad. Sí, ya con esto. Sí, Yo no lo había hecho, o sea, yo realmente no lo había hecho, no sabía ni cómo encararlo, pero ahora buenísimo. sí, Sí, tenía a mí me su... faltaba el truquito, encima no había considerado bien las variables, había intercambiado el R por el A, entonces no se me cancelaban bien las cosas. Claro, no, el truquito en estos ejercicios y en general es que cuando quieren llegar a una demostración, usen los conceptos básicos de física 1 que tal vez les puedan servir, ¿sí? Por ejemplo, acá yo usé el concepto de versor. Y digo, bueno, ese versor lo puedo convertir en vector. Y si lo convierto en vector, ese R vector yo lo puedo calcular como RP menos RQ o R menos R'. Y ese R menos R' lo puedo hacer en las coordenadas que mejor me sirvan, que en este caso lo hago en XY o en X y Z, ¿sí? En mis coordenadas cartesianas. No me había dado cuenta, estoy viendo la guía, que ubican la esfera justo en el centro, como yo lo ubiqué en 0, 0, 0. Entonces, esta carga estaría en 0, 0, 0. La carga que me genera, perdón, acá. La carga que me genera el campo está en 0, 0, 0 y acá la carga que me genera el campo está en 0 a 0, tal cual como lo da la imagen del ejercicio. Genial. Sí, estos de no conductores, creo que son dos ejercicios nada más de no conductores, que son los, o sea, fíjense, se trabajan igual. Sí, yo después te quería preguntar el 22, más que nada para ver si lo había encarado bien. 22. Bien, con imágenes. Ya empezaron fuertes. Bien, el tema imagen, bueno, si quieres, dime cómo lo encaraste, pero es un tema que me gustaría hablarlo desde el principio, cuál es el fundamento, pero Mm. ¿cómo lo encaraste? Bueno, yo más que nada lo que hice fue, me olvidé que existía el plano en ese Bien, momento y dibujé dos cargas imagen, una para cada bien, carga que yo tenía. ok, Después con eso planteé el potencial, tomando como referencia el apunte que dejó Juan y bien, aplicando las condiciones de borde, haciendo, como es, anulando las componentes X e Y. Con Eh, eso, la condiciones de borde es que en z igual 0, a ver, la condición de borde, si te ves el dibujo, dice que en z igual 0, el potencial es 0. entonces me chispo, me salió mal la condición de borde, bien. ¿Sí? Fíjate en el Claro. dibujo, el plano está justo en z igual 0, ¿no? El plano. Sí, claro, Y te está entonces, diciendo que el plano en z igual 0, b es igual a 0. claro, sí. Claro, ¿Sí? entonces en vez de Entonces, ser X e Y igual cero, me tenía que poner Z igual cero y después seguir trabajar desde ahí. Claro, me va claro, a cambiar la exacto. expresión del potencial.
qué cerca y a ¿sí? la vez que tan lejos. No, pero está bien, o sea, el planteamiento lo hiciste perfecto, ¿sí? Mm. Solo que cuando evalúes, porque si no, no te iba a dar cero, o si te dio cero. Eh, Me daría cero, pero en otro caso, o sea, para otro plano. Claro, Me daría no, cero para el plano que puso Juan en el apunte, un claro, poco no, más. no, es un poquito Pero en este distinto al caso del no, no me apunte. daría cero. Debería haber visto eso que no me daba cero y haber visto, che, en algo me equivoqué. Claro, sí. Sí o Y sí te tiene que cumplir la condición, te tiene que cumplir la condición de que cuando hagas z igual cero, el potencial te tiene que dar cero. claro. Y después para la parte de las cargas que te pide la fuerza de las cargas, ese lo podés, otra vez, teniendo en cuenta las cargas de imagen, vos lo podrías resolver por Coulomb, o Sí, como veníamos ese haciendo al sale, principio. sí, sale rapidito por Coulomb, ¿sí? Genial, Porque ya bien. tienes la separación entre las cargas y tienes las cargas, así que es simplemente la carga entre la separación al cuadrado y listo. La separación al cuadrado. Con respecto a eso de la separación, em, yo cuando lo resolví, moví el eje de referencia a la primera carga, la carga que dice -2Q. ¿Sí? No sé si hacer eso estaba bien o si era mejor dejarlo como estaba y mirar desde ahí. Sí, dejándolo como estaba. Y si miras desde ahí es fácil porque vas a tener un D por encima, un D por debajo, dos D por encima y dos D por debajo. Entonces lo que vas a sumar, como en la fuerza usas distancias, sumas los D. O sea, aquí tengo un D, aquí tengo dos D, aquí tengo tres D y así. ¿Sí? Porque si bien, ahí me quedé hablando sola. Si colocas el origen en -2Q, entonces desde la carga -2Q a la carga más Q que tuviste que colocar como carga imagen abajo, tendrías que tener en cuenta que esa distancia de -2Q a más Q es 2D, ¿sí? Entonces la Sí, tendrías claro, que sería menos colocar 2, claro, sería en 2D. -2D, Ujú. ¿sí? Entonces, Porque pensando de ser estoy a -2D, sí, está bien, sí, sí, eso sí lo tuve en cuenta. Después de claro, la que está más abajo todavía, estoy a menos ajá, 3D y menos así 3D, claro. sucesivamente. Sí. Bueno, teniendo en cuenta eso, si lo quieres poner el origen ahí, está bien. Si Mm. tomas bien las distancias, está perfecto. Sí. Me habías dicho que la expresión de la fuerza te quedaba la carga sobre la distancia del cuadrado. O sea, sí, me acuerdo de eso de la teoría, pero eso justo no lo apliqué. O sea, yo como que me olvidé de eso y apliqué Coulomb como lo habíamos visto al principio. Con el campo, pero es que el campo no lo calculaste, ¿sí? O sea, No, acá, no, fuerza, la distancia entre cargas, o sea, sería Q, lo que era Coulomb, la constante de Coulomb, por la carga uno por la carga 2 sobre la distancia que los separa. La definición pero clásica. entre la distancia es para potencial, Eh, ¿sí? sí, sí, eso sería potencial. Para Bueno, potencial como lo es hacíamos al principio, sí. A no, ver, la definición de fuerza por Coulomb es K por Q1 por Q2 dos, entre la magnitud del vector posición al cuadrado uno por por el el versor, coso, sí, por el R, por el versor. ¿sí? Por el versor. Y Sí, esta magnitud del vector posición al cuadrado es, en este caso, para este caso de las cargas, sería la distancia entre cargas. claro, sí que eso sería el 2D, 3D, 4D. Eso, pero es al cuadrado, ¿sí? Pero como es módulo, vos te queda la raíz cuadrada y eso
o sea, se simplifica, se va al cuadrado, ¿no? Por lo menos, No, el módulo, o sea, el fíjate, módulo, si yo no, el tengo, módulo es la raíz, los cuadrados sobre la raíz, entonces sí, yo me comí el cuadrado, entonces. sí, Sí, yo me creo que olvidé el te comiste el cuadrado. cuadrado. O sea, el Sí. módulo, si lo quieres hacer por módulo, tengo que hacer RP menos RQ, ¿sí? RP Sí. menos RQ, esto me va a dar un vector, hago el cuadrado, y con Mm. eso determino la magnitud, ¿sí? Pero en Sí, sí. realidad, si ya yo tengo que esta es mi carga 1 y esta es mi carga 2, y yo sé cuál es la distancia que hay de acá a acá, que sería 2D o 3D, Ujú. este 2D ya sería la magnitud del vector R, Sí, sí, eso lo elevo al cuadrado, sí, yo me comí el cuadrado ahí ¿sí? entonces. Y después ¿Sí? con el grosor puedo poner J menos J, dependiendo de si si la fuerza es atractiva o si se repelen. Claro, Bien, sí, entonces con eso sí. Mm. ¿sí? Sí, sí, bien, entonces es eso que solo me comí el cuadrado nomás. Claro, Perfecto. sí, pero ojo acá, o sea, magnitud no es lo mismo que yo sacar el vector R y sacarle la magnitud. Si yo saco acá el vector R, si esto Mm. está en cero y esto está en 2D, ¿sí? Sí. Entonces, esto me quedaría, el vector R va a ser Entonces, 2D en X, ¿sí? Vamos a claro, poner 2D en Y. Entonces, la magnitud de este vector R va a ser la raíz de lo 2D de al al cuadrado. cuadrado, Y por eso ¿sí? se me Este se cancela, va a sí, ir con sí. este y la magnitud de R va a ser 2D. Y la Ujú. magnitud de R al cuadrado va a Cuadrado ser es 2D 4. al cuadrado, Sí, 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 yo me comí el cuadrado, entonces nada más. Bien, ¿sí? sí, bien, entonces voy a tener que corregir esto de que hice malas condiciones de borde y después, bueno, hizo el Bueno, cuadrado. no, tranquilo, corrígelo. Lo importante es darse cuenta de los errores y que no los cometan en el Sí, examen. sí, justo, yo siempre digo lo mismo, mejor equivocarse en el práctico que en el examen. Claro, claro. Mm. Bueno, genial, entonces. Sí, igual Eh, este tema de imágenes, si quieren la próxima clase lo tratamos bien, bien en detalle porque tiene sus cosas, ¿sí? sí, sí, Hay que verlo con detalle. dale, Sí, genial. yo seguramente el jueves pregunte más, porque bueno, no avancé tanto tampoco, así que nada. No, no, no hay problema. Adelantemos un poco lo que puedan estos días y el jueves o el martes seguimos viendo. Todavía hay tiempo, todavía Mm. queda tiempo. Dale, genial, entonces. Muchísimas gracias, Jeffy. Con esto ya estoy. Muchísimas No, gracias, Jessica. de nada, chicos. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.